Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos los asistentes a este espacio virtual de Zoom. Bienvenidos al webinar de esta tarde, en donde vamos a abordar un tema sumamente importante en los aspectos fisiológicos de la persona y que en este caso va a impactar muchísimo en el cuidado y atención de su salud. En este caso vamos a tener el tema de equilibrio ácido-base, un tema primordial para conocer cuál es el comportamiento de nuestros gases arteriales y también cuáles son los posibles desequilibrios que se pueden generar en alguna alteración de los mismos. Contamos en esta tarde con la presentación de nuestro ponente, el doctor Abraham Flores Peredo, el cual siempre nos ha apoyado en ponencias virtuales de educación continua en diferentes espacios, tanto presenciales como virtuales. Claro que en esta tendencia que tenemos en la actualidad con las plataformas digitales, nos ha acompañado bastante en webinars, congresos y conferencias que se han realizado en este espacio. Em, Agradecemos mucho el espacio que nos brinda la Secretaría de Educación Pública, la Red Nacional de Conocer, que es un organismo perteneciente a la Secretaría de Gobernación y que nos permiten realizar este tipo de eventos para la capacitación y educación continua del personal de salud, tanto en su vertiente formativo universitario, como también a los trabajadores de la salud de diferentes unidades. En este caso, antes de hacer la presentación de nuestro ponente, también la más cordial bienvenida a los estudiantes de la licenciatura en enfermería de la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, que también nos acompañan en esta tarde, a los estudiantes también de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. De igual manera, contamos con compañía de personal de salud de la ciudad de Comitán de Domínguez y de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Bienvenidos todos. El tema que nos corresponde transmitir el día de hoy relacionado a el equilibrio ácido-base va a ser compartido por nuestro ponente, el doctor Abraham Flores Peredo, el cual me permitirá hacer lectura de su semblanza curricular para que puedan conocer un poco de nuestro ponente. El doctor Abraham cuenta con el doctorado en educación por la Universidad José Vasconcelos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es maestro en Ciencias de la Educación con especialidad en Educación Regular por la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas. Es licenciado en Enfermería por la Universidad Autónoma Veracruzana en el campus de Jalapa, Veracruz. Cuenta con el curso postbásico en Enfermería en Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital General del Iste de Jalapa, Veracruz. Es miembro de la Asociación Veracruzana de Enfermería en Terapia Intensiva. Cuenta con un diplomado en Marketing Médico por el Centro Interactivo de Capacitación Empresarial de Villahermosa, Tabasco. Técnico en Urgencias y Emergencias Médicas por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Jalapa. De igual manera, técnico en Urgencias y Emergencias Médicas por el Hospital General de Jalisco. Parte de su experiencia laboral es enfermero de línea en el área de hospitalización, urgencias y unidad de cuidados intensivos del ISSSTE de Jalapa, Veracruz. Enfermero también en área de cuidados intensivos obstétricos en el Hospital de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana de Jalapa. De igual manera, delegado para Sharing Mexicana SADCB en Villahermosa, Tabasco. Gerente de capacitación en líneas de alta especialidad para hospitales de segundo y tercer nivel de atención en las unidades especializadas a nivel institucional para Bayer Sharing Pharma en hospitales de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, ISTECH, DIF en el sureste de la República Mexicana. Actualmente es enfermero jubilado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual manera, tiene experiencia docente, ya que actualmente es docente de tiempo completo en la licenciatura en enfermería de la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas. Docente también en enfermería en la Universidad del Sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Instructor en la Escuela de Formación de Técnicos en Urgencias Médicas en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Gerente de capacitación en líneas de especialidad de oncología, hematología y neurología en programas de hemofilia, esclerosis múltiple, hepatocarcinoma y carcinoma renal para Bayer Sharing Pharma en hospitales de segundo y tercer nivel del sistema de salud.
certificaciones médicas también en capacitación por Sharing Pharma en ginecobstetricia, esto realizado en Madrid, España, en el año 2002, en cardiovascular en La Habana, Cuba, en el año 2004, traumatología en Paraguay en el año 2007, hematología, oncología y neurología en Foz do Iguazú, Brasil, en el año 2007. De igual manera, es asesor docente externo en el Instituto Mexicano de Paramédicos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Vaya que es vasto el currículum de nuestro ponente de esta tarde, de nuestro querido y apreciable amigo, el doctor Abraham Flores Perado, el cual tenemos el honor y la gran dicha de poder tener estas comparecencias vespertinas con temas de bastante trascendencia. Espero que esta tarde sea de mucho provecho para ustedes y puedan conocer un poco más a profundidad sobre este tema del equilibrio ácido-base. Doctor, bienvenido. El espacio es de usted. Gracias, doctor Mariano. Gracias también, colegas, compañeros. ¿Verdad? Yo fíjate que ahorita, doctor Mariano, que leías la semblanza, ¿verdad? Yo siento que lejos del currículum, etcétera, que también el currículum, pues, es un poquito, ¿verdad?, de la vida que hemos llevado. Pero bueno, al igual que todos ustedes, compañeros, compañeras, soy un compañero más de profesión. Soy un compañero más de profesión que ama su carrera, ama su profesión y también, pues, amo la docencia y por ahí lo que podemos enseñar lo enseñamos. Sean bienvenidos a este webinar, ¿verdad? Muy buenas tardes. También alumnos, alumnas de las diferentes universidades pues, que están presentes, también compañeros de profesión. Como siempre, es un honor, ¿verdad? El poderlos saludar nuevamente, pues en este ciclo de conferencias, en esta ocasión, pues en este webinar, ¿verdad? Que se ha programado para esta tarde. También doy gracias a la red de capacitación Conocer, de la cual por ahí somos miembros y de la cual también pues agradezco la oportunidad de poder brindar pues este tema que considero muy importante. Siempre he destacado la importancia de la educación enfermera continua dentro de las funciones que nosotros realizamos día a día en las diferentes instituciones en las cuales nos desempeñamos. ¿Verdad? Hoy considero que vamos a abordar un tema muy importante eh, que debemos de conocer como enfermeros y enfermeras, específicamente cuando realizamos valoración y también diagnóstico, que nos lleva a conocer una problemática, que nos lleva a conocer una situación, que nos lleva a conocer una condición que puede alterar el funcionamiento adecuado, ¿verdad? En este caso de nuestro organismo. Y el tema que vamos a abordar en esta tarde es trastorno ácido-base. Vamos a permitirnos iniciar con el tema. Por favor, les pido por ahí, compañeros, compañeras, si me pueden ayudar a decirme si ya se puede ver la pantalla por ahí en el chat. Si se puede ver la pantalla, pues entonces nos arrancamos con todo, ¿verdad? En el tema. ¿Alguien me puede ayudar, doctor? Ya se puede ver. Sí, doctor, ya está en pantalla y en línea la presentación. Ok, bueno. Bueno, pues como comentaba hace unos segundos, el tema que vamos a abordar en esta tarde se titula Trastornos ácido-base. Al hablar de los trastornos ácido-base, nos vamos a ir metiendo así poco a poquito. Considero que es un tema de interés, sobre todo en las áreas de urgencias, en el área de terapia intensiva, pero no por eso, ¿verdad? También obviar también la importancia en el área ginecológica. Por aquí están presentes también algunos alumnos, alumnas de la Universidad Benito Juárez, y considero que también va a ser un tema de interés. Bueno, pues vamos a iniciar. Este, ok, primero, antes que nada, antes que inicie con la explicación del concepto de equilibrio ácido-base, quisiera recordar un concepto que me gusta mucho utilizar y por aquí lo encontramos en el extremo izquierdo. Al hablar de la salud, y dirán, ¿y por qué es importante pues empezar con el concepto de la salud? Ahorita lo vamos a ver. Al hablar de la salud, dicen que existen dos organizaciones que tienen que ver con la salud y la atención en salud. Una de esas organizaciones es la
OPS, la Organización Panamericana de la Salud. La otra organización es la OMS, ¿verdad? Conocido como la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud, fíjense que define el concepto de salud como completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Pero tal vez ahorita se estén preguntando, ¿pero qué tiene que ver la salud, verdad? Del concepto de la salud, el concepto de la salud se aborda también como un estado de equilibrio. Y es precisamente por eso que lo que quise iniciar con este concepto. ¿Por qué? Porque al definir la OMS, la salud como un estado de bienestar y también un estado de equilibrio, pues le encuentro relación con lo que vamos a ver en esta tarde. Lo que vamos a analizar en esta tarde, pues es precisamente, ¿verdad? Precisamente un equilibrio. Hablaremos de un equilibrio entre dos sustancias importantes en funciones orgánicas. ¿Qué sustancias son estas? Son las sustancias ácidas y las sustancias base, ¿verdad? Al hablar de las sustancias ácidas, por ahí abordaremos una en específico, que es el dióxido de carbono, o la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, y también abordaremos la sustancia base específicamente, ¿verdad? Por ahí una sustancia que es el bicarbonato. Ok, bueno, pues vamos entrando en materia. ¿Qué entendemos por equilibrio ácido-base? Iniciemos primero explicando pues el concepto de equilibrio ácido-base y démosle pues realmente démosle un significado. Al hablar del equilibrio ácido-base, el equilibrio ácido-base dice que se entiende como un concepto químico, ¿verdad? ¿Y por qué un concepto químico? Porque precisamente estamos hablando de dos sustancias, ¿verdad? Estas sustancias y este concepto pues se aplica al cuerpo y también el funcionamiento del cuerpo, buscando siempre un equilibrio, también conocido como homeostasis. Recordemos que al hablar de la homeostasis se define como también un estado de equilibrio que busca pues la salud, en este caso la salud del organismo y también la salud de la persona. Al hablar del equilibrio ácido-base, el equilibrio ácido-base, dice, podemos ver por ahí una imagen, por aquí puse una imagen con una persona en el triángulo de la salud, ¿verdad? Que el triángulo de la salud se entiende como un equilibrio físico, mental y social. En, esta, en, esta, en este webinar, pues utilizamos también este triángulo. ¿Para qué? Para poder determinar que el equilibrio ácido-base lleva relación, ¿verdad? Con la concentración de hidrogeniones. Al hablar de hidrogeniones, también lo podemos entender como los iones de hidrógeno. Y estos iones de hidrógeno deben de estar dentro de parámetros normales. ¿Qué quiere decir? Que deben de estar equilibrados. Por lo cual, si existe un desequilibrio, pues existen mecanismos de amortiguación que lo vamos a ver más adelante y en los cuales actúan dos órganos importantes que también lo vamos a mencionar más adelante. Luego, entonces, como habíamos comentado, que el equilibrio ácido-base tiene que ver con un concepto químico que se relaciona con dos sustancias, las ácidas y las bases, podemos entender por ahí dos situaciones. Al hablar de las sustancias ácidas, ¿verdad? Las sustancias ácidas, estas sustancias dicen que logran disminuir el pH. Al hablar de la disminución de pH, ¿qué tiene que ver con los hidrogeniones? Dicen que al hablar de las sustancias ácidas, al disminuir el pH, ceden, ¿verdad? Un hidrogenión. Y al hablar del hidrogenión, ya habíamos comentado que lleva relación con los iones de hidrógeno, que ahorita también vamos a explicar. Al hablar de las sustancias base, son aquellas, ¿verdad?, que aceptan un hidrogenión. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un hidrogenión, verdad? Al hablar de un hidrogenión dicen que son sustancias, al hablar son iones, y al ser iones, dicen que los iones pueden presentar dos cargas, pueden tener cargas positivas y pueden presentar cargas negativas, al hablar de cargas eléctricas. Entre algunas sustancias conocidas como iones podemos encontrar el sodio, podemos encontrar el potasio, podemos encontrar el magnesio, podemos encontrar el cloro, podemos encontrar el fósforo, que estas sustancias son importantes en algunos procesos fisiológicos, ¿verdad? Dentro de algunos órganos importantes.
¿verdad? Que también más adelante lo vamos a comentar. Luego, entonces, las sustancias ácidas disminuyen el pH. ¿Por qué? Porque van a ceder un hidrogenio, mientras que las sustancias base, ¿verdad? Van a aceptar, en este caso, un hidrogenio. Quisiera por ahí empezar haciendo una pregunta y me gustaría que por el chat, pues alguna persona, pues también ahorita de los compañeros que estamos en el webinar, me ayudaran con este ejemplo. Quisiera manejar un ejemplo. Este ejemplo es el siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, comemos, ¿verdad? Comemos algo que nos llegue a irritar nuestro estómago y que llegue a causar una hiperacidez estomacal, dicen que, ¿qué compramos? Por ahí puse una imagen, ¿verdad? Dicen, ¿qué compramos en la farmacia? Que es un polvito blanco y que lo diluimos en un vasito de agua y cuando está diluido en un vasito de agua, ¿verdad? Nos los tomamos y sentimos un alivio. ¿Alguien me puede decir por ahí por el chat qué tomamos? Okidoki. Por acá, ok, Julián, gracias Julián, por ahí Sebastián. Tomamos bicarbonato de sodio, ¿verdad? Gracias Julián, gracias Sebastián. Al hablar del bicarbonato de sodio, ¿qué hace el bicarbonato de sodio? El bicarbonato de sodio, ¿verdad? Dicen que ayuda a controlar la hiperacidez, por lo cual podemos nosotros entender que una sustancia, ¿verdad? Que compensa, en este caso, la hiperacidez, pues es el bicarbonato de sodio. Y al hablar del bicarbonato de sodio, no solo actúa a nivel gastrointestinal, también actúa a nivel sérico, a nivel de la sangre, ¿verdad? Y en este caso, a nivel de la sangre arterial, logrando disminuir, ¿verdad? Un estado acidótico y pudiendo compensar, ¿verdad? Con un estado alcalino, estableciendo un equilibrio. Okidoki. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Ok. Dicen que nosotros al realizar un análisis de sangre, específicamente arterial, nos va a revelar tres elementos que considero importantes, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder nosotros realizar un diagnóstico. Recordemos que nosotros, al estar viendo este tema, pues estamos entendiendo un proceso de valoración. Y al hablar un proceso de valoración, pues debemos aprender, ¿verdad? A identificar unos valores para poder conocer una situación que se esté presentando. Al hablar de estos tres elementos importantes que como enfermeros debemos de conocer, ¿cuáles son? El primer elemento, ¿verdad? Encontramos unas siglas, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esas siglas? Esas siglas va a ser el pH. Recordemos que el pH está compuesto de un algoritmo negativo en el caso de la P y al hablar del H, un algoritmo positivo. Voy a explicar más adelante. Al hablar del H, ¿el H qué determina? El H va a determinar dos condiciones. Si es una condición ácida o si es una condición alcalina, ¿verdad? Encontramos también un segundo elemento. Al hablar del segundo elemento, permítanme nada más dar ingreso. Listo. Está tratando de ingresar un compañero, ¿verdad? El segundo elemento que nosotros vamos a encontrar en los gases arteriales, ¿verdad? Es el dióxido de carbono, que lo podemos nosotros, ¿verdad? Encontrar como la presión arterial o presión parcial de dióxido de carbono. Y al hablar de dióxido de carbono, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Dicen que recordemos que el dióxido de carbono es resultado de un movimiento que se conoce como mecánica ventilatoria. También por ahí lo podemos encontrar como frecuencia respiratoria. Al hablar de la mecánica ventilatoria, al hablar de la frecuencia respiratoria, recordemos que lleva relación con el movimiento. ¿Qué movimiento? El movimiento de inspiración y el movimiento de expiración a nivel de los pulmones. También podemos encontrarlo con otros nombres como inhalación y también como exhalación. Pero también al hablar de los movimientos respiratorios está involucrado un músculo. ¿Qué músculo? Aquel músculo que está por debajo de la caja torácica que lleva el nombre de diafragma, ¿verdad? Y que permite, cuando se expande, ¿verdad? El tórax, en la mecánica ventilatoria, pues permite realizar una función, ¿verdad? En este caso, también al hablar de la mecánica ventilatoria y la función respiratoria, recordamos que fisiológicamente pues intervienen unas estructuras que parecen racimos de uvas, que son los alveolos. Y en los alveolos, ¿qué se lleva a cabo? Pues se lleva a cabo
el intercambio gaseoso a nivel por ahí de los vasos capilares que cubren los alveolos y se lleva a cabo el intercambio entre dos gases. ¿Qué gases? Entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Debemos recordar por ahí, algunos alumnos que están presentes, debemos recordar que existe pues también una herramienta diagnóstica que me permite conocer si la mecánica ventilatoria se está llevando de manera adecuada. ¿Cuál es esa herramienta diagnóstica que me permite conocer si la mecánica ventilatoria se está llevando de una forma adecuada, ¿verdad? Y que es un monitor y que en ese monitor nosotros podemos ver la marea ventilatoria y podemos ver los movimientos de inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Qué herramienta diagnóstica es por ahí? Si alguien me puede comentar en el chat. Bueno, bueno, por ahí no nos contestan, vamos a comentarlo. Esa herramienta diagnóstica se llama capnógrafo, ¿verdad? ¿Y capnógrafo por qué? Porque viene de capnos y capnos significa humo. ¿Y cuál es el elemento de desecho en este caso de la mecánica ventilatoria? Pues precisamente el dióxido de carbono. Y no solo me permite conocer, eh, ¿verdad? El dióxido de carbono, sino también me permite conocer la fase final expiratoria, ¿verdad? Okidoki. Por aquí me habían contestado, ¿verdad? El capnógrafo. Sí, es cierto. Muy bien. Pepto Bismol. Ah, ok, me habían comentado Pepto Bismol. Bueno, no. El Pepto Bismol no. O sea, el Pepto Bismol que hace, dice, pues nos ayuda como un antiséptico a nivel estomacal, pero también gelifica, ¿no? Dicen que, pero no era el Pepto Bismol, era el bicarbonato, ¿no? Pero por acá Bruno me comenta que es el capnógrafo. Es correcto. Pero bueno, llevamos entonces por ahí dos elementos, ¿no? Y nos falta un elemento. ¿Qué elemento nos hace falta conocer? Pues nos hace falta conocer lo que habíamos mencionado, que es el bicarbonato, ¿no? Al hablar del bicarbonato es el tercer elemento, perdón, que se hace presente en las gasometrías arteriales. Al hablar del bicarbonato, el bicarbonato pues nos permite alcalinizar una situación ácida, ¿verdad? Al hablar del bicarbonato. Okidoki. Pasamos al siguiente slide. Al hablar del equilibrio ácido-base. Al hablar del equilibrio ácido-base, ¿verdad? Dicen que este equilibrio ácido busca el equilibrio ácido-base, perdón, busca el mantenimiento normal de los hidrogeniones, como nosotros habíamos comentado, o también conocidos como iones de hidrógeno, los cuales van a participar en muchos procesos del organismo. Permítanme nada más. Ah, ya le dio de entrada al doctor, a quien estaba ingresando. Ok. ¿En dónde se hacen presentes los hidrogeniones? Dicen que los hidrogeniones se hacen presentes en articulaciones, se hace presente también en el músculo, en el sistema músculo-esquelético, así como también se hacen presentes en el sistema gastrointestinal. Y preguntaremos en dónde, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un paciente está vomitando, ¿verdad? O cuando nosotros estamos haciendo una succión gástrica, ¿verdad? Por ahí también se hacen presentes estas sales, ¿verdad? Al hablar también de dónde se encuentran, también se encuentran en los espacios corporales, por ahí en algunos fluidos orgánicos, por mencionar la sangre, por mencionar por ahí el sudor, la orina, etcétera. Ok, habíamos comentado anteriormente al hablar del P y el H, en el pH, que está compuesto por algoritmos negativos y positivos. Habíamos comentado también por ahí que al hablar de los hidrogeniones, y también por ahí existe otra palabra que son ¿verdad? Los cationes y los aniones, pues lleva relación con eso, con la carga positiva y negativa. Al hablar del equilibrio ácido-base, podemos nosotros comentar lo siguiente. Al hablar de este equilibrio, ¿verdad? Dice, en el mantenimiento, busca el mantenimiento normal de una concentración de hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno con carga positiva y de ahí que lo conocemos como hidrogeniones, que estos están presentes en espacios corporales y en algunos fluidos del organismo, como ya mi persona había comentado hace unos segundos. Al hablar de la P en la pH está compuesta de un logaritmo negativo, ¿verdad? En este caso, al hablar de la concentración de hidrogeniones, negativo, ¿qué quiere decir? Por ahí podemos ver en el dibujo
que la P cede hidrogeniones, mientras que al hablar de una condición alcalina, pues termina aceptando hidrogeniones. Al hablar del H, el H hablamos de un logaritmo positivo, que estamos hablando de iones de hidrógeno, ¿verdad? Y que la H específicamente va a determinar la condición, ya sea que sea ácida cuando está por debajo de los valores normales o que sea alcalina, ¿no? Cuando está por arriba de los valores normales. Entonces podemos entender que existen dos logaritmos, un logaritmo positivo y también un logaritmo negativo, que la P es un logaritmo negativo, mientras que la H es un logaritmo positivo. Explicaremos esto, por aquí me atreví a poner una imagen en el extremo superior izquierdo, que habla del ácido carbónico. ¿Y por qué el ácido carbónico? Dicen que el ácido carbónico nos permite conocer pues cómo se forman las dos sustancias importantes en el equilibrio ácido-base. Podemos ver por ahí, y ahorita vamos a entender por qué se cede un hidrogenión y por qué se acepta un hidrogenión. Si nosotros nos podemos ir a la fórmula podemos encontrar que es H2 CO3, ¿verdad? Y al hablar de H2CO3, podemos observar cómo cede un hidrogenión y al ceder un hidrogenión se forma, ¿verdad? Las siglas HCO3 y HCO3, ¿verdad? Podemos entender que lleva relación con el bicarbonato, ¿verdad? Al hablar del bicarbonato. Y si nosotros podemos vernos ahora del lado derecho, ¿verdad? Está el H2CO3, se forma el H2O, ¿verdad? Y podemos encontrar que cede también un hidrogenión y se forma el CO2. Y encontramos la segunda sustancia, ¿verdad? Importante en el equilibrio ácido-base, que es el dióxido de carbono. Al hablar de estas dos sustancias, por ahí mi persona les había comentado que van a existir por ahí mecanismos que van a compensar. Pero antes de hablar de los mecanismos que van a compensar, por aquí estamos viendo en verde el pH normal. Y por ahí les puse un cuadrito con un número, es 40 nanoequivalentes sobre litro. Al hablar de la concentración normal de hidrogeniones en el líquido extracelular, pues es precisamente de 40 nanoequivalentes sobre litro. Si nosotros podemos darnos cuenta, el pH normal pues lleva unas cifras, ¿verdad? De valores normales, que va de 7,35 a 7,45, por lo cual nosotros podemos entender por qué pues son los valores normales, ¿verdad? Al hablar de las concentraciones, encontramos la concentración normal de hidrogeniones en el líquido extracelular, que es de 40 nanoequivalentes, y podemos nosotros establecer un parámetro entre menos 5 y más 5, que es de 7,35 a 7,45, pudiendo establecer los valores normales, en este caso del pH. Bueno, mi persona les había comentado que existen mecanismos compensatorios. ¿Y esos mecanismos compensatorios cuándo van a actuar? Pues van a actuar cuando se salen de los límites normales, ¿verdad? Si estamos hablando por ahí de pérdida, al hablar de cuando se ceden hidrogeniones, que estamos por abajo de los 7,35, entonces estaríamos hablando de un trastorno en el equilibrio ácido-base, ¿verdad? Estamos por debajo de 7,35, entonces estaríamos hablando de una condición de acidosis. Cuando estamos por arriba de los 7,45, también se sale de los límites normales y estaríamos hablando de una condición de alcalosis, ¿verdad? Pero al hablar de acidosis y alcalosis, si existe un trastorno, ¿verdad? O un desequilibrio ácido-base, debe de haber una compensación. ¿Para qué? Para poder regresar al triángulo del equilibrio que se va a traducir en salud en el individuo. Y por ahí puse por ahí dos órganos que son los encargados de compensar, ¿verdad? En este caso son los pulmones y son los riñones. Y al hablar de estos dos órganos, los pulmones y los riñones, ¿qué van a hacer? Pues van a tratar o van a buscar de compensar, eh, ¿verdad? Estos desequilibrios, ¿para qué? Para poder volver precisamente a establecer esos parámetros en equilibrio y poder favorecer el funcionamiento normal del organismo, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, todo ácido
¿verdad? O toda sustancia ácida es capaz de ceder un ion de hidrógeno, ¿verdad? Mientras que toda la sustancia base, o al hablar de sustancias base, es capaz de aceptar un ion de hidrógeno. Bueno, por aquí, hasta aquí vamos bien, por ahí, manitas arriba o pulgares arriba, por acá vamos bien, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Ok, ok. Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, al hablar del pH, ya habíamos comentado que el pH va a decidir en qué condición está, si es una condición ácida o si es una condición alcalina. A ver, permítanme nada más leer. Okidoki, sale y vale. Por ahí me están diciendo que vamos bien. Okidoki. Bueno, vamos entonces a retomar. Al hablar del pH, dicen que el pH puede presentar dos condiciones, que es una condición ácida y es una condición alcalina. Recordemos que los valores normales va de 7,35 a 7,45. Cuando está por debajo de 7,35, entonces encontramos una condición ácida. ¿Qué sustancia, verdad, predominaría el dióxido de carbono? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono de por sí es ácido, ¿verdad? Y si estamos por arriba de 7,45, predominaría la base. ¿Y la base qué es? Nos daría una situación alcalina. Y al hablar de la base, ¿qué sustancia sería? Sería precisamente el bicarbonato, ¿verdad? Y ahí encontramos las dos sustancias y también presente la relación los dos órganos. Cuando hablemos de metabólico, pues estaremos hablando de riñones. Cuando hablemos de respiratorio, estaremos hablando de pulmones y encontramos las dos sustancias. Pulmones lleva relación con dióxido de carbono, ¿verdad? Y cuando hablamos de metabólico, lleva relación con los riñones. Ok, ok. Entonces habíamos comentado que pueden presentarse alteraciones orgánicas que afectan el pH. ¿En dónde, verdad? Pues se pueden presentar en los órganos, ¿verdad? Y ahí hablamos de los riñones y hablamos de los pulmones. Al hablar de estas alteraciones, ¿verdad? Se encuentran relacionadas con estos órganos. Recordemos la primera, al hablar del riñón, dicen que el riñón tiene al menos dos funciones importantes. ¿Qué funciones? Es la de filtración y es la de eliminación. ¿Qué filtra y qué elimina? Pues elimina sustancias de desecho. ¿A través de qué? A través, ¿verdad? De la orina. La orina dicen que es el medio que va a servir para poder eliminar las sustancias de desecho. ¿Qué sustancias de desecho? Por ahí se le conoce como productos azuados. ¿Y cuáles son los productos azuados? Encontramos la urea, la creatinina, el ácido úrico, el nitrógeno ureico, ¿verdad? Por ahí dicen que la glucosa, que la filtra el glomérulo, etcétera. Recordemos que los riñones cumplen una función importante en la eliminación de toxinas y, ¿verdad? Si existe por ahí un trastorno, pues también se ve afectado ese proceso de eliminación de desecho, ¿verdad? Por ahí en un proceso de deshidratación, en un proceso de pérdida de líquidos, etcétera. Recordemos por ahí los elementos, recordemos que el riñón pues está compuesta de una unidad funcional. Esa unidad funcional lleva el nombre de nefrona. Y al hablar de la nefrona, pues al menos podemos recordar 8 elementos de la nefrona. ¿Cuáles son los 8 elementos de la nefrona? Vamos a empezar por los túbulos. Túbulo contorneado, túbulo distal, túbulo proximal, túbulo colector, asa de Henle en rama ascendente, asa de Henle en rama descendente, ¿verdad? Cápsula de Bowman y glomérulo. ¿Qué función cumplen todas estas estructuras, ¿verdad? Integrantes de la nefrona, pues la función de filtrar y la función de eliminar. ¿Por dónde? Me quedaría yo en el túbulo colector. ¿Y el túbulo colector qué colecta? Pues colecta la orina, ¿verdad? ¿Con qué? Con todas las toxinas para poder ser eliminadas hacia el exterior. Okidoki. Aquí hay algo importante, ¿verdad? Que considero debemos de destacar. Al hablar de las alteraciones metabólicas, comentábamos hace unos instantes que lleva relación con los riñones. Ahí hablamos del agua y hablamos de los desechos. ¿Por qué el agua? Porque el agua permite realizar el proceso de filtración a nivel de la nefrona con todos los elementos que comentamos, ¿verdad? Pero al hablar de la eliminación, podemos nosotros darnos cuenta
que la eliminación puede ser más lenta, ¿verdad? Y la eliminación de sustancias, pues puede tardar horas o puede tardar días. Por ahí en algún paciente que llega a presentar una falla renal, ¿verdad? Podemos observar, y eso como ejemplo, ¿no? Podemos observar que la eliminación de las sustancias puede tardar horas o puede tardar días, ¿verdad? Dificultando ese proceso de eliminación de desecho, por ahí provocando pues una alteración metabólica y también pudiendo causar un desequilibrio pues en este trastorno ácido-base, ¿no? Al hablar de las las alteraciones respiratorias pues lleva relación con otro órgano importante que son los pulmones. Al hablar de los pulmones, se considera importante, ¿verdad?, en el intercambio gaseoso a nivel alveolar pues entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿verdad? Recordemos por ahí la importancia también del gas arterial. Los pulmones también son sistemas de compensación o también se le conoce como sistemas de amortiguación, ¿verdad? O amortiguadores. Y aquí nos pudiésemos preguntar, ¿cómo actúan los pulmones? ¿Verdad? Los pulmones actúan, ¿verdad? Incrementando, en este caso, la respiración o disminuyendo la respiración. Cuando hablamos de incremento en la ventilación, ¿qué nombre se le da? Y cuando hablamos de disminución de la ventilación, ¿qué nombre se le da? Por ahí si alguien me puede contestar. Cuando incrementa la ventilación, ¿qué nombre se le da? Y cuando disminuye la ventilación, ¿qué nombre se le da? Vamos a esperar al menos un minutito y si no contestan, pues entonces continuamos, ¿no? ¿Y por qué lo pregunto? Porque precisamente son mecanismos de compensación. Julián, ¿es inspiración y expiración? No, no es esa la respuesta. Taquipnea y bradipnea. Taquipnea y bradipnea hablamos de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Cuando se incrementa la frecuencia respiratoria por arriba de los valores normales, lleva relación, ¿verdad? Pero por aquí los conceptos que estamos buscando es hiperventilación e hipoventilación. Y al hablar de la hiperventilación y la hipoventilación, eso, Frank, muy bien, Frank, ¿verdad? Bien, sí, estamos hablando de la hipoventilación y de la hiperventilación. Y la hiperventilación y la hipoventilación, ¿en qué se convierte? Se convierte en mecanismos compensatorios, ¿verdad? Y al hablar de mecanismos compensatorios, llegaríamos ahorita pues a una formulita, ¿verdad? Muy fácil de conocer que lleva relación con los mecanismos compensatorios y que lleva relación con estos dos órganos, ¿verdad? Con los riñones y con los pulmones, al hablar de metabólica riñón y respiratorio pulmón. A qué formulita vamos a llegar, no? Por ahí le puse una estrellita. Bueno, antes de llegar a la estrellita, quisiera comentar lo siguiente en base a lo respiratorio, ¿no? Dice, los pulmones como mecanismos compensatorios pueden aumentar o disminuir la eliminación de dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono es una sustancia ácida, ¿verdad? Y al hablar de los mecanismos compensatorios, ¿verdad? Puede, en el caso por ahí de algún incremento de bicarbonato, está incrementado el bicarbonato, ¿qué se hace? Pues se incrementa, en este caso, la sustancia ácida, ¿para qué? Para poder volver al equilibrio. Entonces, lo hace el pulmón, ¿verdad? ¿Mediante qué? Pues mediante algunos movimientos en cuanto a incremento de la ventilación. Y de ahí que lo podemos relacionar con la hiperventilación y la hipoventilación. Ahora sí, llegamos a la formulita, ¿verdad? ¿Qué dice la formulita? Bueno, primero dicen que existen mecanismos compensatorios y estabilizadores del pH que van a proteger los cambios repentinos en acidez y en alcalinidad. Recordemos que al hablar de los mecanismos compensatorios, pues tratan de volver al equilibrio. ¿Para qué? Para que el paciente esté sano, para que el paciente, ¿verdad? Pueda experimentar un bienestar. Bueno, por aquí llegamos a la estrellita. El sistema respiratorio, ¿verdad? Compensa trastornos metabólicos. El sistema respiratorio compensa trastornos metabólicos, mientras que por ahí los mecanismos metabólicos compensan alteraciones respiratorias. Y eso es una formulita así fácil, ¿no? Al hablar del sistema respiratorio, recordemos, cuando se trata de una situación metabólica, estamos hablando de los riñones. Entonces, ¿quién compensaría? Pues compensan los pulmones. Y cuando estamos hablando de una situación pulmonar, que es respiratoria, ¿quién compensaría? Compensarían los
riñones. Entonces podemos entender esta formulita, ¿no? Al hablar de quién compensa. Si estamos hablando de riñones, entonces compensan los pulmones. Si estamos hablando de los pulmones, entonces compensan los riñones, que más adelante lo vamos ir explicando. Ok, bueno, pasamos para ir conociendo un poquito las variables en el pH. Para ir conociendo un poquito las variables en el pH, podemos comentar lo siguiente, ¿no? Al hablar de la condición de acidosis, acidosis ya vimos, ¿verdad? Que la acidosis, estamos hablando de los valores normales, que es de pH de 7,35 a 7,45, cuando están por debajo de 7,35, estamos hablando de una condición ácida, ¿verdad? Entonces podemos ir explicando y podemos ir entendiendo cómo se comporta, ¿verdad? Al hablar del pH en acidez y en alcalinidad en base a los valores normales. Y podemos irlo comentando de esta manera. Al hablar de acidosis, la sangre contiene demasiado ácido. Por ahí en el chat, ¿qué sustancia estaría elevada? Si la sangre contiene demasiado ácido, ¿qué sustancia estaría elevada? Si me lo pueden contestar. El CO2, sí es cierto. Muy bien, Sebastián. El dióxido de carbono, ¿verdad? O la presión parcial de dióxido de carbono estaría elevada debido a que es ácida. Ok, entonces el pH, ¿verdad? Estaría disminuido. ¿Y disminuido por qué? En base a los valores normales. Estaría menos de 7,35. Recordemos que el H me va a determinar una condición ácida o una condición alcalina. Luego, entonces, ¿verdad? Vámonos al otro. Si estamos hablando, ahorita hablamos de acidosis. Si estamos hablando de alcalosis, la sangre, ¿verdad? Posee demasiada base. ¿Qué sustancia estaría incrementada en la sangre si está en alcalosis? Por ahí si me lo pueden contestar. Okidoki, muy bien, Bruno. También el HCO3, muy bien. Estaría incrementado, también Sebastián, Verónica, muy bien, estaría incrementado el bicarbonato, conocido, ¿verdad? Por ahí con la nomenclatura HCO3. Entonces, ahorita ya nos quedó claro que acidosis, estoy haciendo alusión al dióxido de carbono, a la presión parcial o presión arterial de dióxido de carbono a nivel arterial. Y si estoy hablando de alcalosis, entonces estaría yo hablando de bicarbonato, ¿verdad? Ok, también ya nos quedó claro, para ir más o menos cerrando, ¿verdad? Ya nos quedó claro que al hablar de metabólico, de las alteraciones metabólicas, tienen que ver con el riñón. Si estoy hablando de alteraciones respiratorias, tiene que ver con los pulmones. Y que si es una alteración metabólica, ¿quién compensa? Compensan los pulmones. Si estoy hablando de una alteración de respiratoria, perdón, ¿quién compensa? Compensan los riñones. Ok, entonces hasta aquí vamos bien. Acidosis y alcalosis. Ahora vámonos con respiratorio y metabólico, ¿verdad? Al hablar de respiratorio tiene que ver con los mecanismos de ventilación. Ya habíamos comentado que la mecánica ventilatoria pues lleva relación con movimientos y de ahí su nombre mecánica ventilatoria. Por ahí a mí me gusta explicarlo de esta manera, ¿verdad? Cuando yo voy al mecánico, el mecánico que arregla, el mecánico de coches o el mecánico de motos, pues, arregla motores. ¿Y el motor para qué sirve? El motor sirve para moverme. Cuando yo hable de mecánica, la mecánica tiene que ver con la dinamia, tiene que ver con el movimiento. ¿Qué movimientos? Pues los movimientos respiratorios. Y los movimientos respiratorios encontramos la inspiración y encontramos la expiración. Ok, entonces, al hablar de acidosis, alcalosis, empezamos con el término respiratorio y tiene que ver con los mecanismos de ventilación en cuanto a inspiración y expiración de dos gases. ¿Qué gases? Oxígeno y, y dióxido de carbono. Perdón. Déjenme nada más tomo tantita agüita. Ok, continuamos. Y cuando hablamos de metabólico tiene que ver con las funciones orgánicas relacionadas a la eliminación renal. Habíamos comentado que el riñón tiene al menos dos funciones. ¿Qué funciones? La de eliminación de productos de desecho y también la de filtración. ¿Por medio de qué? Por medio de la estructura
fundamental que es la nefrona, ¿verdad? Al hablar de los trastornos, ¿cómo se llaman? Los trastornos metabólicos, pues lleva relación con la eliminación renal y también con los trastornos hidroelectrolíticos, ¿verdad? Recordemos por ahí, al hablar de qué, ¿por qué? A ver también si ahorita le entendieron. ¿Por qué se le llama hidroelectrolíticos? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de hidrogeniones y que hablamos de los iones, ¿no? Hay iones positivos y iones negativos. Por ahí su nombre es catión y anión, ¿verdad? Y al hablar de algunas sustancias que lleva relación con cargas positivas, ¿verdad? Y negativas, por ahí habíamos hablado del sodio, el potasio, el magnesio, etcétera, que encontramos que se le llama electrolitos. ¿Y por qué se les dice electrolitos? Porque tienen carga eléctrica y favorecen funcionamiento de órganos que también tienen o funcionan con electricidad, que es el corazón y también es el cerebro. Okidoki. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, jóvenes. ¿Sí? Okidoki. Bueno, por lo que veo, vamos bien. Tal y vale. Pues vamos continuando, ¿no? ¿Por qué es importante? Por aquí hace una pregunta. ¿Por qué es importante conocer el equilibrio o desequilibrio, ¿verdad? Ácido-base. Recordemos al inicio, nosotros siempre vamos a tratar de conservar pues el triángulo de la salud en bienestar físico, mental y social. Y al hablar del desequilibrio ácido-base, pues trae una condición que altera la salud del individuo. Y que incluso, ¿verdad? Me atrevo a decir, incluso yo no lo digo, ¿verdad? Por ahí lo estoy presentando en este dibujito, en la escala. Condiciones, ¿verdad? Críticas en acidosis, al hablar de una condición de 6.8, de 6.5, y al hablar una condición también de alcalosis, ¿verdad? Con cifras elevadas de alcalosis, ¿qué se puede presentar en el paciente? ¿Verdad? La muerte. La muerte. De ahí la importancia, pues de darle interés, más bien, ¿verdad? Lleva a ser un pleonasmo, de darle interés a este tema. Nosotros debemos de preocuparnos por poder establecer parámetros normales y que el paciente que tiene este trastorno en equilibrio ácido-base, pues pueda regular, ¿verdad? Esas cifras y pueda pues regresar al equilibrio. Bueno, también quisiera contestar esta pregunta de la siguiente manera. ¿Por qué es importante que como enfermeros conozcamos los desequilibrios ácido-base y los trastornos ácido-base? ¿Por qué? Porque somos nosotros profesionales de la salud, estamos nosotros al cuidado del paciente, realizamos valoraciones y también es necesario entender y comprender las alteraciones, ¿verdad? En dicho equilibrio que nos van a permitir conocer pues la existencia de alguna situación anormal, a la existencia de algún trastorno que pueda poner en riesgo o pueda poner por ahí la vida del paciente, ¿verdad? En una situación crítica. Nos permite conocer si es un trastorno metabólico, nos permite conocer si es un trastorno respiratorio, ¿verdad? Y poder establecer por ahí cuidados, ¿verdad? De ahí la importancia de la toma de la gasometría arterial y conocer también los parámetros de los elementos que nosotros estamos analizando. Es importante, por ahí comentaba yo con algunos alumnos, que es importante que nosotros como enfermeros y enfermeras conozcamos los valores normales de la gasometría arterial. Si nosotros conocemos los valores normales de la gasometría arterial, vamos a poder nosotros pues establecer un diagnóstico. ¿Y el diagnóstico para qué me va a servir? Pues para conocer una situación. Y si yo conozco una situación, pues voy a poder actuar de manera adecuada y poder favorecer la vida y voy a poder favorecer la salud de mi paciente. Ok. El equilibrio ácido-base es esencial para el funcionamiento adecuado. ¿Verdad? El funcionamiento adecuado de quién? Pues del organismo y en este caso de mi paciente. Al hablar de las alteraciones en el equilibrio, nos podemos dar cuenta que el sujeto puede estar cursando por trastornos que pueden ser o respiratorios y pueden ser también metabólicos. Por lo tal es importante utilizar pues exámenes diagnósticos y la gasometría arterial, ¿verdad? Es un examen diagnóstico, por ahí más adelantito lo vamos a ver, el triángulo de la gasometría arterial, que es pH, ¿verdad? Es presión parcial de dióxido de carbono y es
bicarbonato, para poder ver y para poder también nosotros identificar pues realmente el paciente, la condición del paciente y la evolución que este paciente pueda presentar, ¿verdad? Okidoki. Fíjense, por ahí les marqué en una flechita con rojo eh, condiciones críticas, ¿verdad? Y al hablar de las condiciones críticas, menos de 6,8 al hablar de una acidosis, o por arriba de 8 al hablar de una alcalosis, pues estamos hablando de situaciones críticas, situaciones que pueden, ¿verdad?, llevar a nuestro paciente a la muerte. De ahí que nosotros debemos de conocer la condición, ¿para qué? Para poder evitar dañar, para poder evitar que el paciente pues, pueda presentar una situación de riesgo para su vida. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos ya entrando en materia. Al hablar del equilibrio ácido-base, al hablar del equilibrio ácido-base, ¿verdad? Podemos nosotros observar, ¿verdad? Que en el equilibrio ácido-base encontramos algunos factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Ahorita vamos a ver, ¿no? Los amortiguadores. Al hablar de los amortiguadores, también podemos entender que son sistemas de compensación, que en este caso son dos órganos, que es los riñones y son también los pulmones. Hablamos de sales, que es el bicarbonato, conocido como HCO3, que nos determina una alcalinidad. Hablamos del dióxido de carbono, que también nos determina un estado ácido. Hablamos de la hemoglobina, y la hemoglobina, ¿por qué? Porque también por ahí en la gasometría arterial también nos sale la saturación de oxígeno. Al hablar de saturación de oxígeno, recordemos que en el glóbulo rojo, específicamente el eritrocito o el hematíe, tiene una función. ¿Y cuál es esa función? Transportar, ¿verdad?, el oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia las células y tejidos. Y de ahí que nosotros utilizamos como herramienta diagnóstica el pulsioxímetro. Y el pulsioxímetro, ¿qué nos permite? Nos permite arrojar un rayo de luz infrarrojo que va a chocar, en este caso, con el glóbulo rojo, llamado eritrocito, también se le conoce como hematíe, y va a poder calcular el porcentaje de oxígeno existente pues, en las células sanguíneas, ¿verdad? Y encontramos también por ahí las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas, por mencionar alguna, ¿verdad? La globulina, por mencionar alguna, la albúmina, ¿verdad? Que pues tienen importancia en qué, en procesos de cicatrización de tejidos y también en algunas actividades de regeneración celular. Okidoki. Bueno, habíamos comentado por ahí dos órganos en cuestión. Quisiera por aquí, antes de seguir, tomar de referencia esta gráfica. Esta gráfica, ¿verdad? Dicen que nos marca también los logaritmos negativos. Por aquí no me atreví a ponerlo, pero existe una gráfica en donde todos los números se van presentando en negativo, ¿verdad? Utilicé esta gráfica que nos puede demostrar de un parámetro del 0 al 14, en el cual nosotros encontramos como punto neutro, ¿verdad? El 7. Y si encontramos un punto neutro, entonces se establece un equilibrio, ¿verdad? Y de ahí que encontramos a los valores normales del pH, que es 7,35 y 7,45. Ya lo vimos por qué, ya vimos por qué, por la cantidad, ¿verdad? En este caso, presente ¿cómo se llama? De nanoequivalentes, que va de 7, de 40 nanoequivalentes sobre litro, perdón, que nos permite conocer los valores normales. Okidoki. Bueno, vamos a poner aquí los valores de referencia. pH 7,35 a 7,45, la presión parcial de dióxido de carbono, que va de 35 a 45, un error por ahí, no es 35-35, es 35-45. El bicarbonato que va de 22 a 26. Y podemos nosotros entender con esta situación que la acidosis, el pH en sangre es menor a 7,35. Hay un exceso de ácido, y si hay exceso de ácido, entonces hay exceso de dióxido de carbono o concentración de hidrogeniones, y alcalosis cuando el pH en sangre es mayor a 7,45, ¿verdad? Entonces hay una disminución en la concentración de hidrogeniones y se considera que existe una alcalinidad. Y cuando existe una alcalinidad, la sustancia que está incrementada, pues es el bicarbonato.
Acidosis, el pH es menor. Alcalosis, el pH es mayor al rango base. Okidoki. Bueno, al hablar de estas imágenes, habíamos comentado por aquí de la importancia del triángulo de la salud. Recordemos que al igual que la salud, cuando se rompe el equilibrio, y por eso puse por aquí la tacha, ¿verdad? Encima del triángulo de la salud, ¿verdad? Dicen que cuando se rompe la salud, pues también existe afectación a que algunos órganos importantes. También no solo órganos se ven afectados sistemas, y se ve afectado el funcionamiento también de órganos que se consideran imprescindibles para la vida. Por ahí ponemos algunos órganos importantes, está el riñón, ¿verdad? Están los pulmones, pero también habíamos hablado del sistema gastrointestinal, habíamos hablado del cerebro, habíamos hablado del sistema muscular, habíamos hablado del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Si recuerdan ustedes, habíamos comentado la importancia de algunas sales conocidas como electrolitos, ¿verdad? Que cuando existe una pérdida de líquidos a nivel gastrointestinal, pues también se ve afectado. Cuando existe una deshidratación, pues no solo se ve afectado también el, el sistema cardiocirculatorio, sino también se ven afectados otros sistemas. Recordemos también que cuando se disminuye volumen, la sangre tiene un elemento importante, ¿no? Que es el oxígeno. Y al hablar del oxígeno, todas las células y todos los tejidos necesitan oxígeno para poder funcionar o para poder realizar una función de manera adecuada. De ahí la importancia de conocer pues estos órganos que se pueden ver afectados y de ahí la importancia de conocer pues estos desequilibrios y cómo pueden terminar afectando algunos sistemas que se consideran importantes para la vida. Bueno, llegamos a la fórmula. Si quisiera aquí que me pusieran atención. Esta formulita nos va a servir, yo creo que va a ser nuestro cofre de oro para poder nosotros interpretar las gasometrías arteriales. Al hablar de la fórmula ácido-base, podemos nosotros entender los valores normales. Ya los he venido repitiendo, ¿verdad? En otros slides y quisiera así que me pusieran atención. Recordemos que al hablar de la gasometría arterial tiene tres elementos importantes, son cuatro, ¿verdad? Porque también habla de saturación de oxígeno, pero los tres principales es el pH, es la presión parcial de dióxido de carbono y estamos hablando también del bicarbonato. Recordemos por acá, y ahí viene la clave. El valor normal del pH es de 7,35 a 7,45, ¿verdad? Dicen que si nosotros nos queremos saber de memoria cuáles son los valores, al menos de esas tres sustancias, ¿qué hacemos? Les invito a que quiten el 7, ¿verdad? Del valor normal del pH, que es de 7,35 a 7,45, tapemos los 7 y bajemos los números. Si nosotros tapamos los 7, ¿qué números bajamos? Bajamos el 35 y el 45. Entonces nosotros podemos aprendernos de una manera rápida los valores normales de presión parcial de dióxido de carbono, ¿verdad? Que también esos valores normales nos van a servir si estamos interpretando una camografía. Otra vez, repito, los valores normales de pH en la gasometría arterial es de 7,35 a 7,45. Ya había comentado por qué, por los 40 nanoequivalentes, ¿verdad? Al hablar de los hidrogeniones presentes en espacios extracelulares. Si yo quiero saber los valores normales de presión parcial de dióxido de carbono, le quito los 7 o tapo los 7 y bajo los números restantes. Si tapo los 7 y bajo los números restantes, me queda 35 y 45. Y de esa manera yo puedo saber los valores normales de la presión parcial de dióxido de carbono. Después llego a los otros números, a los valores normales de bicarbonato. Por ahí también, aquí, listos en el chat, ¿verdad? Si yo les digo la palabra bi, ¿a qué nombre me estoy refiriendo? ¿A qué nombre? ¿A qué número estoy haciendo alusión? Si digo bi, ok, al 2, Jacob, sí es cierto, ¿verdad? Hablamos de 2. Entonces, si yo digo bi, estoy entendiendo por ahí que lleva relación con el número 2. Y dicen es bicarbonato. Ato hace alusión
o podemos nosotros entenderlo en cuanto a la terminología con el número 4. Y puedo yo aprenderme de memoria cuáles son los valores normales del bicarbonato, que es 22 a 24. ¿Sí? Y de esa manera yo puedo aprenderme cuáles son los valores normales, al menos de las tres principales, ¿verdad? De los tres principales elementos de la gasometría arterial. Nuevamente, al hablar del pH, 7,35 a 7,45. Le quito los 7 y bajo los otros números, 35 a 45. Entonces me sé los valores normales de presión parcial de dióxido de carbono, que es 35 a 45. Y después paso a al otro gas, que es bicarbonato. Entonces 22, ¿verdad? Porque estoy hablando de dos. Ato lleva relación con el 4. Entonces puedo conocer los tres valores importantes dentro de la gasometría arterial que me van a servir para qué? Para interpretar una gasometría arterial. Ahora viene la otra formulita. Por aquí, cuando digo metabólico, entonces subrayo la M de metabólico. M y metabólico, ahí es una I. Entonces puedo entender que M es igual a I, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué es igual. ¿Por qué? Porque en la interpretación de los valores normales vamos a ver flechas iguales o flechas opuestas. Y voy a saber si es respiratorio o si es metabólico. Entonces, recordamos, sí, si ahorita al hablar de los ejercicios, que aquí tengo uno, ¿verdad? Puedo ver que en el extremo derecho las flechas todas son iguales. Y si todas son iguales, entonces sería metabólico. El pH va a determinar si es ácido o si es alcalino. Pero si todas las flechas son iguales, entonces yo puedo determinar si es opuesto. Si fuera opuesto, que alguna flecha estuviera opuesta, sería respiratorio. Y si alguna flecha, ¿verdad? O todas las flechas son iguales, entonces es metabólico. Ejemplo, por aquí puse un ejemplo. El pH es de 7,30, ¿verdad? ¿Está alto o está bajo? Por aquí pusimos en la flechita, está bajo. Entonces es una flecha opuesta. ¿Qué es? Es una acidosis. CO2, presión parcial de dióxido de carbono, está en 50. ¿Cuáles son los valores normales? 35 a 45. Entonces está elevado. Ahí sale la primera flecha opuesta, ¿verdad? Y después vámonos con bicarbonato. Bicarbonato, ¿cuáles son los valores normales? 22 a 24. Está en 20, entonces está abajo. Encuentro que existe una variación en las flechas. Si el pH me determina qué condición es, si es acidosis o alcalosis, díganme en el chat qué condición sería el primer ejemplo. Según las flechas. Ok. Acidosis respiratoria. Es correcto, Bruno. También Jacob, también Sebastián. Sería una acidosis. Recordemos que el pH únicamente nos determina si es acidosis o alcalosis. Debemos de tener los otros valores normales para poder saber si es respiratorio o metabólico. Muy bien, también Opo, por ahí, recordemos entonces, pH me determina una condición ácida o alcalina. Ácido si está por debajo de 7,35 y alcalino si está por arriba de 7,45, ¿verdad? Entonces, metabólico M es igual, si todas las flechas son iguales, sería metabólico. Si alguna flecha está contraria, entonces sería respiratorio, ¿verdad? Y este ejercicio nos lo debemos de saber, nos debemos de aprender esta formulita y con esta formulita vamos a poder interpretar, si conocemos los valores normales, así como nos los aprendimos, vamos a poder interpretar si la condición es acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica. Ok, siguiente ejercicio, 7,35, están límites, ¿verdad? Los más bajos, todavía se considera dentro del valor normal, pero es un límite bajo, es el más bajito. CO2 está, o presión parcial de dióxido de carbono, están 25. ¿Cuáles son los valores normales? 35 a 45, entonces está bajo. Y el bicarbonato, están 14 mil equivalentes sobre litro, ¿verdad? Cuando los valores normales son de 22 a 24. En el chat, ¿qué condición es esta?
acidosis metabólica, es correcto. Acidosis metabólica, ¿por qué? Porque nosotros estamos entendiendo que el pH me determina una condición ácida alcalina. Está en límites bajos, es acidosis, ¿verdad? Encuentro yo, según la reglita que les puse, donde están las flechas normales, dióxido de carbono, presión parcial de dióxido de carbono está abajo y bicarbonato está abajo, entonces las flechitas son iguales, entonces me voy que es una acidosis por pH y por regla metabólico, ¿por qué? Porque todas las flechitas son iguales. Hasta aquí quedó claro este slide nos va a servir. Este slide es oro para poder interpretar los ejercicios que vienen al final de este webinar. ¿Quedó claro este slide? Por favor, si me pueden contestar en el chat. Okidoki. Muy bien. Jacob, muy bien, por ahí. Eric Pale, también. Jacob Moreno, muy bien, muy bien. Okidoki. Entonces vamos a continuar para poder conocer cuáles son los mecanismos compensatorios, pues en las 4 condiciones, que es acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Vamos entrando ya en materia, ¿no? Vamos por acá. Bueno, por aquí, fíjense, por aquí les presento la tablita para conocer pues, realmente una condición. Si nos estamos dando cuenta, según la fórmula, el pH me va a determinar si es acidosis o alcalosis. Aquí puse los valores. Si está por debajo de 7,35, entonces es ácido. ¿Qué sustancia predomina? Predomina el dióxido de carbono. Pero si está por arriba de 7,45, entonces es alcalino. Y si es alcalino, ¿qué sustancia predomina? Pues predomina el bicarbonato, que son las dos sustancias que encontramos tanto en riñones, ¿verdad? Como en pulmones. Podemos ver la primera condición. La primera condición es acidosis metabólica. El pH, pues por lógica está abajo, porque es acidosis, ¿verdad? Metabólico, podemos encontrar los valores de bicarbonato y los valores de presión parcial de dióxido de carbono. Están iguales, ¿verdad? Luego entonces es metabólico, según la reglita. Me voy a acidosis respiratoria. Recordemos que respiratoria, R es igual opuesto. Entonces, pH, por ser acidosis, está disminuido. PCO2, fíjense, aquí están las variaciones de los resultados. PCO2 está aumentado, ¿verdad? Y HCO3, que es el bicarbonato, está aumentado. Luego, entonces, es opuesto. Es una acidosis respiratoria, ¿verdad? Bueno, después me voy con alcalosis. Alcalosis ya no está disminuido el pH, está aumentado. Luego entonces está por arriba de 7,45. Es una situación alcalina. ¿Qué sustancia estaría incrementada? Pues estaría incrementado el bicarbonato, pero también está incrementado, ¿verdad? El HCO3, por aquí bicarbonato, y PCO2, que es el dióxido de carbono. Encontramos una igualdad en las flechas. Por lo cual, ¿verdad? Si encontramos una igualdad en las flechas, entonces es alcalosis metabólica. Según la reglita metabólico, M es igual, ¿verdad? Y nos vamos al último ejemplo, alcalosis respiratoria. Alcalosis está incrementado el pH. ¿Por qué? Porque está por arriba de 7,45. Y está disminuido el PCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono, y está disminuido el HCO3, que es el bicarbonato. Entonces encontramos, ¿verdad? Valores opuestos. Y si encontramos valores opuestos, entonces nos atrevemos a decir que es una alcalosis respiratoria por fórmula, porque R es igual opuesto, ¿verdad? ¿Quedó claro este slide? ¿Por ahí? ¿Quedó entendido este slide? Esperemos que sí, ¿verdad? Por ahí. Ok. Joana, Julián, sí, Lidia, muy bien, excelente. Bueno, vámonos entonces con los mecanismos compensatorios. Vámonos con los mecanismos compensatorios, que esto se va a poner bueno, ¿va? Al hablar de los mecanismos compensatorios, vamos a empezar primero por acidosis respiratoria. Vamos a ir haciendo preguntas. Si es acidosis, entonces, ¿qué elemento está abajo? Por aquí lo ponemos, ¿no?
está bajo el pH. Al hablar de la acidosis respiratoria, ¿qué causa la acidosis respiratoria? ¿Verdad? Dicen que la acidosis respiratoria está causada por una hipoventilación. Habíamos comentado que en los mecanismos compensatorios los pulmones pueden hiperventilar o pueden hipoventilar, ¿verdad? Al hablar de la acidosis respiratoria, existe una hipoventilación, por lo cual provoca, ¿verdad?, un incremento de qué? Del dióxido de carbono, presión parcial de dióxido de carbono, y por aquí lo vemos, ¿no? Está el pH disminuido, aquí se presenta una hipoventilación, viene un incremento de dióxido de carbono. Al hablar del incremento del dióxido de carbono, pues incrementa el ácido, ¿verdad? Y se establece un mecanismo compensatorio, ¿verdad? ¿De qué? De bicarbonato a nivel de los riñones. Recuperan a nivel renal la absorción de bicarbonato y se establece un mecanismo de equilibrio. ¿Para qué? Para poder regresar a una situación normal. ¿Qué condiciones puede causar la acidosis respiratoria? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recordemos, aquellas señoras, ¿verdad? O aquellos señores que se pasan inhalando humo, que cocinan por ahí en las estufas de leña, ¿verdad? Etcétera, que se ven afectados por ahí de las paredes de los tubos respiratorios. Recordemos que también existe por ahí un proceso, y es un proceso que debemos nosotros de conocer. Hay barreras, dentro del sistema inmunológico hay barreras físicas, barreras químicas, barreras fisiológicas. Dentro de las barreras fisiológicas encontramos dos importantes, que es el edema, ¿verdad? Y es la vasoconstricción, pero también dentro de las barreras físicas encontramos la mucosidad, ¿verdad? Y al hablar del EPOC, ¿qué creen que le cause a las paredes de los tubos respiratorios? Le causa resequedad, y si le causa la resequedad, pues también se incrementa la mucosidad, y la mucosidad termina obstruyendo los tubos respiratorios y el paciente empieza a sufrir de dificultad respiratoria, ¿verdad? Ok, otra condición, por aquí la anestesia, ¿no? Al hablar de la anestesia también puede causar una hipoventilación por fármacos, provocando el incremento del dióxido de carbono, volviendo la sangre más ácida. Ya habíamos comentado que el dióxido de carbono pues se relaciona con una condición ácida, por lo cual disminuye el pH. Y al disminuir el pH es lo que determina la acidez o la alcalinidad, de ahí que encontramos una acidosis, un estado acidótico. Por aquí pregunta, ¿verdad? Pregunta así muy sencillita. Si es una acidosis respiratoria, ¿quién compensa? Los riñones. Sí, Bruno. Excelente. Sí, es cierto. Recordemos por aquí que existen reglitas, ¿verdad? Si es el pulmón, compensa el riñón. Si es el riñón, compensa el pulmón, etcétera. Entonces, al hablar de la compensación en la acidosis respiratoria, ¿cómo compensaría el riñón? Pues el riñón empieza a reabsorber, ¿verdad? O recuperar por ahí bicarbonato, ¿no? Y al recuperar bicarbonato establece un sistema de equilibrio. ¿Para qué? Para poder regular la condición ácida. Recordemos que el bicarbonato, al hablar de la acidez, pues controla la hiperacidez. Luego entonces se establece un sistema de equilibrio. Okidoki. Vamos a poner acá. Al hablar de la compensación, los riñones aumentan la excreción de hidrogeniones, ¿verdad? Y recuperan bicarbonato. Cuando el bicarbonato aumenta, pues se altera el cociente base a ácido y el pH se normaliza. ¿Qué quiere decir? Que aunque se incrementa, en este caso el bicarbonato, el pH, ¿verdad? Al hablar, se establece un mecanismo compensatorio. ¿Por qué? Porque si está aumentado, en este caso el dióxido de carbono, ¿verdad? Se empieza a incrementar o se empieza a retener el bicarbonato y se establece un equilibrio, ¿verdad? Entre una condición ácida a una condición alcalina y logramos un equilibrio. Por aquí vamos a ver el mecanismo de compensación. Al hablar de la acidosis, el pH está disminuido, pero está incrementado el dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono, que se considera una situación ácida, ¿verdad? Al ser respiratorio, ¿quién compensa? Pues compensa el riñón. ¿El riñón qué hace? Empieza a retener bicarbonato. Y al retener bicarbonato, pues establece un mecanismo de equilibrio al regularlo, ¿para qué? Para poder establecer, en este caso, un equilibrio y que el PCO2 la presión parcial de dióxido de carbono no esté arriba,
incrementa el bicarbonato y se establece un equilibrio, ¿verdad? Okidoki. Bueno, vámonos con el otro. Estamos hablando de alcalosis respiratoria. Recordemos, alcalosis respiratoria, dicen que aquí se presenta una hiperventilación, ya no es hipoventilación, es una hiperventilación. Recordemos por ahí que habíamos comentado en algún slide que el pulmón puede incrementar y puede disminuir al hablar del dióxido de carbono. La alcalosis respiratoria se presenta por un aumento de la ventilación alveolar que causa eliminación del dióxido de carbono. Y si estamos viendo, pues aquí lo vemos, ¿verdad? El pH, pues está aumentado por ser alcalosis. ¿En qué valores estaría en alcalosis? Pues arriba de 7,45. Si los valores son de 7,35 a 7,45, en alcalosis estaría por arriba de 7,45. Ahora, si está aumentada la ventilación alveolar, esto causa la eliminación de CO2, ¿verdad? Por los pulmones y podemos observarlo también aquí, ¿verdad? Cómo está disminuido el dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono. ¿En qué condiciones se presenta? Por ahí en una hipoxemia, ¿verdad? En un aumento de la temperatura ambiental, también se presenta en aquellas personas que llegan al área de urgencias en histeria, ¿verdad? O que tienen mucha fiebre en sí, o también una hiperventilación, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, se aumenta la ventilación alveolar y se disminuye el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, si es alcalosis respiratoria, ¿quién compensaría? Estamos hablando en respiración, estamos hablando en pulmones. ¿Quién compensaría? Pues compensarían los riñones. Y al hablar de los riñones, ¿qué harían? Harían o incrementarían la eliminación de una sal. ¿Qué sal? Pues sería la eliminación del bicarbonato, ¿verdad? Los riñones compensan excretando bicarbonato en la orina, recuperando hidrogeniones y luego entonces logrando el equilibrio. Ok, mecanismo de compensación. Estamos en alcalosis respiratoria. Alcalosis, el pH está incrementado, el PCO2, presión parcial de dióxido de carbono, está disminuido. Ahí luego, entonces ahí sabemos que es, ¿verdad? Por ahí es respiratorio. ¿Por qué? Porque existe una variación. Si nos vamos a la regla, no existen en los valores normales las flechas iguales. Existe una variación, ¿verdad? En las flechas. Y si existe una variación, entonces hablamos de respiratorio. ¿Verdad? Okidoki. Al hablar de respiratorio estamos hablando de pulmones. ¿Quién compensa? Pues compensa lo metabólico. Lo metabólico lleva relación con los riñones. ¿Qué hacen los riñones? Pues empiezan a eliminar bicarbonato por la orina. Ya habíamos comentado que los riñones pues, tienen una función que es la eliminación y también la filtración. Y al hablar de los mecanismos compensatorios, pues también favorecen la eliminación de sustancias que tienen relación con el equilibrio ácido-base. ¿Para qué? Precisamente para lograr un equilibrio, ¿verdad? Okidoki. Ahí vamos en el segundo. Vámonos al tercero. Hablamos de acidosis metabólica. Al hablar de acidosis metabólica, si es acidosis, entonces, pues el pH está disminuido, está por debajo de 7,35, ¿verdad? Al hablar de 7,35, se está eliminando ácido. ¿El ácido qué es? Pues es el dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono también está disminuido. Por ahí, ¿qué puede causar una acidosis metabólica? Ahí el consumo de sustancias productoras de ácido como metanol, como alcohol de madera, como anticongelante. Recordemos que hay pacientes que intentan suicidarse y cuando intentan suicidarse, pues se meten sustancias como etilenglicol o como el alto consumo de ácido acetil salicílico, ¿verdad? Pueden llegar a provocar una acidosis metabólica, ¿verdad? Recordemos por acá, al hablar de acidosis metabólica, ¿de qué órgano estamos hablando? Estamos hablando del riñón, porque es metabólico. Es acidosis, ¿por qué? Porque el H del pH determina la condición. Entonces estaríamos hablando de un pH disminuido, menos de 7,35 a 7,45. Estamos hablando de también al hablar de acidosis metabólica, estamos hablando de una presión parcial de dióxido de carbono también disminuido. ¿Por qué? Porque se está eliminando ácido, en este caso dióxido de carbono, y también se estaría eliminando bicarbonato.
Excesiva formación de ácidos orgánicos, la cetoacidosis. Recordemos que la cetoacidosis es una condición que se presenta en aquellos pacientes que incrementa, ¿verdad? Al hablar de que incrementa la glucosa sérica, recordemos por ahí que en un paciente cuando no se logra controlar la glucosa sérica, ¿verdad? Dicen que el mecanismo compensatorio que utiliza el organismo es empezar a metabolizar grasas. Y cuando empieza a metabolizar grasas, ¿en qué las convierte? Pues las convierte en cetonas. Y de ahí el nombre, ¿verdad? Cetoacidosis, ¿verdad? Podemos encontrar una situación acidótica. Muy difícil, ¿eh? Por ahí, bueno, a mí me tocó pues atender a un paciente con una cetoacidosis, ¿verdad? Y le costaba mucho trabajo, pues, estar incluso hasta lúcido, ¿no? En sí. También la diarrea, al hablar de la diarrea, ¿por qué? Por la pérdida de líquidos y una insuficiencia renal, recordando que el riñón también, pues, filtra por ahí algunas sustancias de desecho en sí. La compensación, ¿quién hace la compensación? Si es metabólico, pues entonces lo hacen los pulmones. Por ahí, si eso habíamos comentado por ahí en la reglita, ¿no? Si la acidosis es metabólica, estamos hablando de riñones, y ¿quién compensa? Pues compensan los pulmones. ¿Mediante qué? Mediante el incremento, o al hablar de la hiperventilación, empieza a expirar dióxido de carbono. Y al empezar a expirar dióxido de carbono, ¿verdad? Dicen que se empieza a retener, en este caso, bicarbonato, ¿verdad? Y se establece pues un equilibrio. Los riñones retienen bicarbonato, ¿verdad? Y se empieza a establecer un equilibrio. Ok, ok. Vamos a ver por aquí adelantito también el mecanismo de compensación. El mecanismo de compensación, recordemos que es acidosis, el pH está disminuido por debajo de 7,35. Al ser metabólico, entonces estamos hablando de riñones, y si es metabólico, ¿quién compensa? Pues compensan los pulmones mediante hiperventilación. Disminuye el dióxido de carbono eliminando ácido, ¿verdad? Y al eliminar ácido, que es este dióxido de carbono, pues establece un equilibrio. Después llegamos al último, que es alcalosis metabólica. Recordemos que si es alcalosis, entonces está incrementado la sustancia base, que es bicarbonato, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. En el pH determina si es una condición ácido o alcalina. Si el pH está incrementado, pues entonces los valores por arriba de 7,45, nos pasamos a una condición de incremento de base, ¿no? ¿Y la base cuál es? La alcalina. Si es metabólica, estamos hablando de riñones. Aumento de HCO3, que es el bicarbonato. Aquellas personas, aguas, ¿verdad? Aguas. ¿Y por qué digo aguas? Porque por ahí hay personas que les llegan a decir, oye, ¿sabes qué? Consume bicarbonato y con bicarbonato vas a bajar de peso, ¿verdad? Y les llegan a decir por ahí, diario, cada 8 horas, hazte un vasito con bicarbonato y eso te va a ayudar a controlar el peso. ¿Qué están haciendo? Pues están haciendo un incremento de una base. ¿Qué base? En este caso el bicarbonato. ¿Y a qué los puede llevar? Lo puede llevar a una alcalosis metabólica por un incremento de esta sustancia. Bueno, administración excesiva del bicarbonato de sodio, ingesta de sales productoras de bicarbonato, ¿verdad? La pérdida de sodio también puede afectar. Recordemos que estamos hablando de iones. Al hablar de iones o electrolitos, que también tiene cargas positivas, ahí entra el sodio, entra el potasio, entra el cloro, entra el magnesio, etcétera. La pérdida de sodio, por ejemplo, por el vómito, que ya había manejado yo anteriormente, la succión nasogástrica, el uso prolongado de diuréticos. ¿Y diuréticos por qué? Porque incrementa la eliminación a nivel renal, ¿verdad? Y se pierden también electrolitos, la pérdida de líquidos por medio de gastrointestinal, etcétera, ¿no? Ok, y termino con esto. Si es alcalosis metabólica, entonces, ¿quién compensa? Pues compensa lo contrario. Si estamos hablando de riñones, ¿quién compensa? Compensan los pulmones. Deprimiendo el centro respiratorio, ¿qué quiere decir? Que existe una hipoventilación. Al hablar de la hipoventilación, ¿qué se va a retener? Pues se va a retener dióxido de carbono, que es la sustancia ácida. Si estamos en alcalosis, entonces el bicarbonato, ¿qué hago? Pues retengo dióxido de carbono, incremento la sustancia ácida y logro un equilibrio. ¿Sí? Ok, ok. O aquí vemos el mecanismo de compensación. Alcalosis, el pH
está incrementado. ¿Por qué? Pues los valores están por arriba de 7,45. El HCO3, el bicarbonato, está incrementado, ¿verdad? Es metabólica, es alcalosis metabólica, entonces me refiero a los riñones. ¿Quién va a compensar? Compensa el órgano contrario, que son los pulmones. ¿Mediante qué? Mediante la hipoventilación. ¿Qué se va a retener? Se va a retener dióxido de carbono, que es una sustancia ácida, logrando equilibrar el incremento del dióxido del bicarbonato, perdón. Entonces, si se logra retener, en este caso, la sustancia ácida, que es el dióxido de carbono, y el HCO3, ¿verdad? Está incrementado, pues entonces, por ahí logramos un equilibrio, ¿verdad? Okidoki. Antes de que pase, antes de que pase al siguiente slide. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Ya ahorita ya vimos las cuatro alteraciones de equilibrio ácido-base, ¿verdad? Acidosis, alcalosis respiratoria metabólica, y también alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Vimos por ahí la formulita y quisiera ver cómo vamos. Ok, ok. Por ahí, todos los demás vamos bien. Sale y vale. Bueno, vamos a ir terminando. Iniciamos a las 5, creo que ya me pasé, doctor. Una disculpa, ¿verdad? Por ahí considero que es un tema importante. Vamos a ir terminando, ya nada más me faltan unos slides. Este, bueno, al hablar del tratamiento, el tratamiento del desequilibrio ácido-base y la prioridad de las actuaciones a seguir depende de conocer la causa, ¿verdad? Y realmente también conocer qué tipo de trastorno ácido-base es o qué está predominando, teniendo siempre en cuenta las alteraciones electrolíticas asociadas, ¿verdad? Aquí hablamos también pues por ahí algunas sustancias que tienen que ver con los desequilibrios, ¿no? Ok, por aquí lo que les comentaba, ¿verdad? Hay que aprendernos el triángulo en la gasometría arterial y al hablar del triángulo en la gasometría arterial, pues tiene que ver al menos con tres elementos, ¿verdad? Que es el pH, es la presión parcial de dióxido de carbono y también es el bicarbonato, ¿verdad? Al hablar de estas tres sustancias, si nosotros, y me atrevo a comentar los jóvenes, ¿verdad? También señoritas que están en la sesión, me atrevo a comentar, ¿verdad? Si ustedes se aprenden los valores normales de la gasometría arterial, cuando tengan una gasometría arterial en las manos, podrán ustedes diagnosticar y podrán ustedes conocer una condición, que eso ustedes van a poder, ¿verdad? Realmente saber en qué situación está el paciente y realmente cómo compensar esa situación, ¿verdad? Que es lo importante de esto, ¿verdad? Al hablar de desequilibrio ácido-base nos lleva realmente a poder conocer una situación, pero lo más importante, nos permite actuar, ¿no? Actuar de una buena manera y nos permite conocer cuáles son los mecanismos compensatorios que debemos de saber. Bueno, voy terminando con esto. Recuerden, nada más así como para poderlo repetir. Debemos recordar cómo interpretar en base a los valores normales. Recuerden que los valores normales de pH, 7,35 a 7,45, los valores de presión parcial de dióxido de carbono, quito los 7, bajo los otros números, entonces me queda 35 a 45, ya conozco mis valores de presión parcial de dióxido de carbono, ahora quiero conocer los valores de bicarbonato, recordemos que bi significa 2, entonces son 22, ato lo relaciono con 4, 22 a 24. Algunas bibliografías lo manejan hasta 26, ¿sí? Y me voy a metabólico respiratorio, metabólico M es igual a I, ¿verdad? Metabólico, entonces M es igual, respiratorio R es igual opuesto, ¿no? Cuando nosotros tengamos por aquí los resultados de algunas gasometrías arteriales, podamos nosotros pues realmente distinguir qué es lo que tiene mi paciente. Que ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Recordemos, por aquí se los puse las fórmulas. Recordemos que el pH determina si es ácido o es alcalino. La M tiene que ver con igual. Por aquí vemos que es acidosis metabólica. Aquí vemos que es alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque no cambian las flechas.
se muestran en, en un mismo parámetro. Aquí es acidosis respiratoria, ¿por qué? Porque al menos existe una flecha opuesta, y alcalosis respiratoria, ¿por qué? Porque existen dos flechas opuestas o una opuesta, ¿sí? Y podemos nosotros determinar una condición. Okidoki, llegamos ahorita al taller de interpretación de resultados de gasometría arterial en trastornos ácido-base. Me atrevo a preguntar, doctor Mariano, ¿tengo aún tiempo para poder hacer el taller y que los alumnos y los que están ahorita en la sesión puedan interpretar algunos resultados de gasometría? Claro que sí, doctor. Adelante. ¿Sí? Ok, permítame, es que me están pidiendo que regrese la diapositiva. Por ahí, Oscar, esta diapositiva es a la que te refieres, por favor. Por ahí si es esta, pues ahí contéstame en el chat, ¿no? Sí, ok, ok. Vale, vale. Listo. Bueno, pues vamos a hacer el taller, así el taller de interpretación. Me gustaría pues que participaran, ¿verdad? Yo creo que esto les va a servir mucho dentro de sus funciones enfermeras, ¿verdad? Cuando estén en alguna área de urgencias, cuando estén en algún área de terapia intensiva, cuando estén por ahí en el área de hospitalización, tengan la oportunidad de tener una gasometría arterial en sus manos, les va a servir demasiado el poder conocer, el poder más o menos ya tener en cuenta pues, cómo se interpreta una gasometría, ¿verdad? Y poder, pues realmente tener un diagnóstico y decir, es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a poder conocer mecanismos compensatorios, etcétera. Vámonos, por ahí les voy a pedir, por favor, todos los que están en este webinar, está abierto el chat, si lo quieren, lo hacemos por chat, y si no, les pido, por favor, su manita, ¿verdad? Abren el micrófono y me puedan ir diciendo qué condición es en base a lo que aprendieron en esta tarde. ¿Sí? Ok, ok. Vamos a iniciar. Bueno, ejercicios de equilibrio ácido-base. Primer ejercicio, por ahí, a ver quién dice yo. Estos son los resultados de esta gasometría arterial. ¿Quién me puede decir qué tiene el paciente o qué tiene la paciente? Pueden abrir su micrófono también. Ok, Bruno, una acidosis metabólica. También Sebastián, acidosis respiratoria. Sebastián, recordemos por acá, Sebastián Acuña, vamos a hacer el ejercicio. Recordemos que 7,10 está por debajo, es acidosis. CO2, los valores son de 35 a 45, también está abajo. Flecha para abajo. HCO3, bicarbonato, está en 20, cuando el valor normal es de 22 a 24, está para abajo. Entonces no hay ninguna flecha opuesta, entonces es acidosis metabólica. ¿Cuál es el órgano involucrado? El órgano involucrado es el riñón. ¿Quién compensa? Compensan los pulmones, ¿verdad? Acidosis metabólica. Compensan los pulmones reteniendo dióxido de carbono, ¿verdad? Incrementando la condición, ¿verdad? No, perdón, es acidosis metabólica, perdón. Entonces, compensa el pulmón, si es metabólico, retienen bicarbonato los pulmones, entonces establecen un equilibrio. Segundo ejercicio, por a ver quién dice yo, este, qué condición, qué condición, vamos a ver. Aquí están los valores de laboratorio. ¿Quién dice yo? Me pueda decir qué condición tiene el paciente o la paciente. También si pueden abrir el micrófono o si no en el chat. Cecilia tiene una alcalosis respiratoria. Ok, alcalosis respiratoria. Por ahí Julián decía que acidosis. Julián, recordemos que el pH por arriba de 7,45 no es ácido, es alcalino. Alcalosis respiratoria, Bruno, sí, Sebastián, bien. Recordemos por aquí, vamos haciendo el ejercicio. pH 7,80 está por arriba de 7,45, la flecha está para arriba. CO2,
¿verdad? Están 54, los valores normales son de 35 a 45, está para arriba. HCO3 está en 32, está para abajo cuando los valores, no, perdón, está arriba. Es bicarbonato cuando los valores son de 22 a 24. Entonces, encontramos una alcalosis respiratoria, 7,80. 7,80 es una alcalosis. CO2 de 54, 35 a 45, ¿verdad? 35 a 45 también está arriba el CO2. HCO3 es de 32 cuando está en 22 a 24. Estamos en una alcalosis metabólica. Bien, Verónica, es una alcalosis metabólica. También Eric Gómez es alcalosis metabólica, no es respiratoria. Recordemos por ahí, ¿verdad? Que todas las flechitas están para arriba, entonces encontramos una alcalosis metabólica. Muy bien, Eric, muy bien. Verónica, también, ¿quién más? Verónica, sí. También acidosis, ¿no? Alcalosis, ¿no? Alcalina metabólica, Eric ya lo había comentado. Muy bien. Vámonos al tercer ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver quién dice yo. Tercer ejercicio, ¿qué es? Por ahí, ¿quién me puede decir qué tiene el paciente? pH 7,12, CO2 49, HCO3 29, ¿qué es? Acidosis respiratoria. Bien, Bruno, bien, Sebastián, también. Sí, estamos hablando de una acidosis respiratoria. También, Eri Gómez, muy bien. Acidosis respiratoria, recordemos, ¿verdad? Aquí hablamos de una hiperventilación, se elimina dióxido de carbono. ¿Quién compensa? Si es respiratorio, compensa los riñones. Se empieza a excretar bicarbonato, ¿verdad? ¿Por dónde? Por la orina y se establece un mecanismo compensatorio. Muy bien, muy bien, muy bien. Acidosis respiratoria, Jacob, muy bien, también. Muy bien, muy bien. Vámonos con el cuarto ejercicio. A ver quién dice yo. Ahí están los valores. pH 7,80, pH 7,80, CO2, presión parcial de dióxido de carbono de 29, ¿verdad? Y encontramos HCO3 de 19, ¿verdad? ¿Qué situación es? ¿No? Por ahí, alcalosis Bruno, alcalosis respiratoria, sí. Por ahí Sebastián, alcalosis metabólica. Recordemos por ahí Sebastián, Sebastián, por aquí vamos a hacer el ejercicio contigo. Cecilia, alcalosis respiratoria, muy bien. Eri Gómez, sí. Jacob Moreno, sí. Vamos a hacer el ejercicio pH 7,80, valores normales 7,35 a 7,45, flecha para arriba. CO2, ¿verdad? Presión parcial de dióxido de carbono 29, cuando los valores normales son de 35 a 45, entonces está abajo, flecha para abajo. HCO3 está en 19, bicarbonato, los valores son de 22 a 24, entonces está abajo. Entonces estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Muy bien, Opo, muy bien, Julián. También por acá, muy bien, muy bien. Opo, Julián, también muy bien, Lisette. Muy bien, Flor. Flor de María, también muy bien, muy bien. Jacob Moreno, muy bien. Eric Gómez, muy bien. Cecilia, muy bien. Muy bien, chavos, muy bien, muy bien. También estamos aprendiendo, estamos viendo que sí aprendimos por ahí a interpretar gasometrías arteriales. Vamos con el quinto ejercicio. ¿Quién dice yo? Ahí están los valores. 7,16 de pH, CO2 58 y bicarbonato 35. Rapidito, a ver quién puso. Bruno, acidosis respiratoria. Muy bien, Bruno. Acidosis respiratoria, Eric. Verónica, acidosis respiratoria. Jacob, también, muy bien. Acidosis respiratoria, Opo, también, también, Joana. Acidosis respiratoria, Naye, sí, sí. Acidosis respiratoria. Recordemos, al hablar de la acidosis respiratoria, recordemos que hablamos de una hipoventilación. ¿Qué provoca? Provoca el incremento de dióxido de carbono, que es ácido. Al hablar de quién compensa, en la acidosis respiratoria compensan pues, los riñones, reabsorben y recuperan bicarbonato, de ahí estableciendo un mecanismo compensatorio. Ok, vamos con el otro ejercicio, el número 6. ¿Quién dice yo? pH, ahí están los valores, 7,62 de pH,
CO2 de 26 y HCO3 de 32. Okidoki. Estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Muy bien. Es correcto. Es correcto, Bruno. Verónica, también Jacob. Naye, también es una alcalosis respiratoria. Sí, es cierto. Recordemos que al hablar de la alcalosis, la sustancia base es la que está incrementada, que en este caso es bicarbonato, ¿no? Se tiene que establecer un mecanismo compensatorio buscando, pues más o menos regular la sustancia ácida, que en este caso es el dióxido de carbono. Lisette, también muy bien, Lisette, alcalosis respiratoria. Es correcto. Bueno, vamos a otro ejercicio. Ejercicio 7. Por ahí, ¿quién dice yo? pH 7,80. Dióxido de carbono 48. HCO3 28. ¿Quién dice yo? Por aquí. Es una alcalosis metabólica. Muy bien, Eric. También. Muy bien, Verónica. Muy bien. También, Bruno. Bruno, también muy bien. Por aquí alguien me puso respiratorio. A ver, Bruno Herrera me puso respiratorio. No, Bruno, recordemos, por ahí me quedo contigo. Bruno, recordemos por ahí, vamos haciéndolo juntos. 7,80, los valores normales de pH de 7,35 a 7,45, está por arriba, la flecha para arriba. Presión parcial de dióxido de carbono está en 48. Recordemos que es de 35 a 45, flecha para arriba. Bicarbonato, 28, cuando los valores normales están de 22 a 24, para arriba. Entonces es alcalosis metabólica según la regla. M es igual, ¿verdad? Alcalosis metabólica, Naye, muy bien. Joana, muy bien, muy bien. Alcalosis metabólica, Julián, muy bien. Exmóvil, también muy bien. Bruno Herrera, ¿ahora qué? Ya, listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, chavos, vamos bien. Vamos con tres últimos y terminamos. Lo que me importa, ¿verdad? Una disculpa, les pido una disculpa si me estoy excediendo de tiempo, una disculpa, ¿verdad? Pero considero importante hacer estos ejercicios. Va el ejercicio número 8. ¿Quién dice yo? 7,30, ¿verdad? Presión parcial de dióxido de carbono, 47. Y bicarbonato de 31. ¿Qué es? ¿Qué es? Acidosis respiratoria. Sí, acidosis respiratoria. Bien, Eric. Bien, también Bruno. ¿Verdad? Por ahí, Julián, también Verónica, acidosis respiratoria, Sebastián, también, Jacob Moreno, también, Opo, también, Naye, muy bien, es una acidosis respiratoria. Recordemos que la acidosis respiratoria tiene que ver con una hipoventilación. ¿Qué provoca? Provoca el incremento de una sustancia ácida, que es el dióxido de carbono. ¿Quién compensa? Compensa también los riñones, ¿verdad? Reabsorbiendo y recuperando bicarbonato. ¿Para qué? Para poder incrementar, en este caso, si el ácido está incrementado, incrementar la solución base o la sustancia base y poder lograr un equilibrio. Muy bien, Lisette, también acidosis respiratoria. Muy bien. Son 8 ejercicios, vámonos por uno, ¿les parece? Nada más vámonos por unos últimos dos, y terminamos. Bueno, por aquí otro ejercicio, 7,22 de pH. 7,22 de pH. Presión parcial de dióxido de carbono de 70, ¿verdad? Y bicarbonato de 29,4. ¿Qué es? Acidosis respiratoria. Por ahí Julián me puso acidosis metabólica. Julián, me pones acidosis respiratoria. Vamos, me quedo contigo, Julián. ¿Por qué acidosis metabólica no? Recordemos que metabólico SM es igual, deben de salir todas las flechas en valores normales iguales, ¿no? Al hablar de este ejercicio, 7,22, recordemos 7,35 a 7,45, la flecha está para abajo, presión parcial de dióxido de carbono en 70, está arriba cuando los valores normales son de 35 a 45, y bicarbonato 29,4 también está para arriba. Entonces es acidosis respiratoria. Muy bien, Opo, muy bien, Jacob, también muy bien, Sebastián, Vientos, Dali, también, Daniel Alejandro, también muy bien, Lulú, muy bien, Bruno, también muy bien, Julián, pues ya le comentamos, ¿no? A Julián.
Vientos, muy bien. Y vámonos con el último, ¿les parece? Traje 10 ejercicios, ya terminamos. pH 7,20, pH 7,20, presión parcial de dióxido de carbono de 30 y bicarbonato de 19. ¿Qué condición encontramos? Acidosis metabólica, sí es cierto. Julián Trujillo, sí es cierto. Sebastián también, muy bien. También Bruno, muy bien. Eri Gómez, Daniel Alejandro, también muy bien. Jaco, también Moreno, también muy bien. Lulú, muy bien. Ariselda, muy bien. Lisette, también muy bien. Miguel Girón, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Este, Excelente, muy bien. Espero estos ejercicios les hayan servido para poder realizar la interpretación. Recuerden que como enfermeros, ¿cómo les diré? Tenemos la vida de nuestros pacientes en nuestras manos, ¿sí? Como enfermeros, unos dijeran que, o muchos dicen que nosotros no debemos de diagnosticar, ¿verdad? Que eso le corresponde al médico. Pero yo les comento, ¿verdad? Que si tú tienes el conocimiento, tú puedes saber la condición de tu paciente. Y cuando venga por ahí el médico internista, el médico urgenciólogo, etcétera, tú puedas demostrarle que tienes conocimiento, ¿verdad? Y dicen que, yo se lo digo mucho a mis alumnos, el conocimiento empodera. ¿Y por qué empodera? Porque lo que no sé, ahora lo sé. Y si ahora lo sé, ya no soy el mismo, ya no soy el mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo conocimiento. Y el conocimiento se debe de demostrar, jóvenes, señoritas, ¿verdad? Compañeros, colegas por ahí que están también aquí en este webinar. Este, pues no me resta más que agradecer la atención, ¿verdad? En este webinar. Una disculpa por el tiempo, les agradezco su atención. Quisiera terminar con esta frase. Dice, los héroes reales son los que cuidan nuestra salud todos los días. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Siéntete un héroe por ahí, señorita joven. Siéntanse héroes. ¿Por qué? Porque nosotros cuidamos, nosotros estamos en yo diría, en la mejor profesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos especializamos en brindar cuidado. Estamos presentes en todas las etapas, desde antes del nacimiento hasta después de la muerte, ¿verdad? Y yo termino con esto. Siéntanse orgullosos de ser enfermeros, de ser enfermeras. Están en una buena carrera. Les agradezco mucho su atención y pues únicamente les invito a buscar siempre el equilibrio con sus pacientes, ¿verdad? Dicen que procuren ustedes eh, pues brindar esa atención para que su paciente pueda recuperar su salud, ¿verdad? Fue un placer el poder estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Mariano. Doctor Abraham, muchísimas gracias por realizar el aporte con este grandioso tema. Realmente es muy importante que tanto los estudiantes de nivel superior como también los profesionales ya de línea conozcan de estos temas y realmente puedan dominar tanto el conocimiento anatómico y fisiológico de el equilibrio ácido-base, como también la interpretación que se realiza mediante los gases arteriales de la gasometría arterial. Realmente fue un aporte bastante significativo. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos también prontas intervenciones con algunos temas adicionales, los cuales van a complementar muchísimo la educación continua que requiere el personal de enfermería. A nuestra estimada audiencia, también muchísimas gracias. Tenemos bastantes estudiantes invitados de la Universidad Mesoamericana, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez de Ocosingo, de la Escuela de Enfermería y Obstetricia. También tenemos a pasantes de la primera generación de esta universidad y la verdad fue un espacio de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias, doctor Abraham. Sí, gracias, doctor. Esperemos otra invitación, ¿verdad? Recordemos que, bueno, en lo que corresponde a mi persona, disfruto también el ser invitado en los diferentes webinars. También en ese sentido, yo sé, doctor, que pues estaremos presentes por ahí, sabes que cuentas con mi apoyo en algún otro webinar, en alguna otra ponencia, ya sea presencial, sea virtual.
pero mientras se trate de educación enfermera continua, pues estamos gustosos, ¿verdad? Y estamos contentos de apoyar a nuestra profesión. Muchas gracias y gracias por el... Gracias, doctor. También gracias a todos por su asistencia en este webinar virtual sobre el equilibrio ácido-base impartido por el doctor Abraham Flores Peredo. Que tengan muy buenas tardes todos y excelente casi fin de semana. Buenas noches. Buenas noches a todos, jóvenes, también, compañeros, compañeras.